En este video te voy a compartir todas las novedades que vi relacionadas a inteligencia artificial en el Google I/O Connect. Así que vamos a empezar. Una de las cosas que me llamó mucho la atención que presentó Google en este evento fue el uso de Keras para hacer Machine Learning y precisamente para hacerlo más fácil, para consumirlo más fácil. Entonces veíamos que tienen dos como sublibrerías, que es Keras NLP, que es Natural Language Processing, y Keras CV, precisamente para hacer otro tipo de labores, sobre todo como de imágenes y cosas de ese tipo. Ahora, vi que precisamente con este tipo de framework, digámoslo de alguna manera, se puede manipular, entrenar, hacer fine tuning de nuevos modelos de inteligencia artificial. Así que estaré aprendiendo un poquito de Keras y pues también mostrándoles algunos demos de lo que logré con él, porque al parecer precisamente es una forma como más sencilla y más corta. Por ejemplo, nos presentaron un demo con Keras, cómo podríamos hacer manipulación no, sino detección de objetos. Entonces yo le paso una imagen y él me hace el recuadro con un grado de porcentaje. Por ejemplo, ahí vemos que es 0.94, o sea un 94% de que eso que hay dentro de ese cuadro pues es un gato, ¿no? También vimos cómo se puede hacer generación de imágenes, por ejemplo utilizando modelos como Stable Diffusion. Stable Diffusion de por sí es open source, es código libre, tú también lo puedes usar a través de Python, pero como que el código es un poquito más complicado o el entorno toca hacer un poco más de cositas para ejecutarlo. Yo lo he hecho algunos experimentos con Python, pero me sorprendió bastante que con unas pocas líneas con Keras simplemente le dices, hey, voy a utilizar Stable Diffusion, de cuántas dimensiones quiero la imagen, y le pasas el prompt, es decir, quiero una imagen de X o Y automáticamente pues te lo genera. Entonces podrías crear tus propios servicios de generación de imágenes con modelos open source y como que hacerlo más fácil a través de Keras. Eso me pareció súper interesante y espero aprender un poco más de ello y puedes estar compartiendo esos experimentos. Sin embargo, algo que también me sorprendió muchísimo fue acerca de MediaPipe. MediaPipe de por sí era una compañía que hace poco adquirió Google y es una forma de utilizar Machine Learning y correr cierto tipo de algoritmos pero en real time y desde el lado del dispositivo, o sea, lo que ellos llaman on device. ¿Qué significa eso? Normalmente tú tienes que crear tus servicios que corren en la nube, por ejemplo Google Cloud, Azure, donde tú lo pongas, pero pues es un servicio que tienes que consumir, tu frontend va y lo consume, le pide algo y lo devuelve. Ahora, hay una tendencia de correr ciertos tipos de algoritmos sin necesidad de ese cloud, sin necesidad de ir y pues esperar una respuesta, sino que lo corre directamente en el dispositivo. En este caso, por ejemplo, si estás corriendo una aplicación en Android o en iOS, utiliza los recursos como el procesador o las características de ese dispositivo para correr algoritmos de inteligencia artificial ahí, en ese dispositivo. Y algo muy interesante es que MediaPipe tiene un SDK o una librería para Android, para iOS y también para web. ¿Qué quiere decir? Que entonces tú también puedes, como JavaScript developer, correr algoritmos de inteligencia artificial directamente desde tu navegador sin necesidad de necesitar un cloud o sin necesidad de necesitar un backend. Entonces vamos a ver unos pequeños demos de cómo funciona esto y pues porque precisamente me pareció muy sorprendente y futuramente estaré haciendo muchos videos experimentando con MediaPipe. Así que veamos un demo de esto. Tú puedes entrar a la página de MediaPipe y precisamente ver que lo que encuentras es On-Device Machine Learning. Significa que tú puedes empezar a correr este tipo de algoritmos directamente desde pues el device que lo estés ejecutando, sea Android, iOS o web. Vamos a mirar algunos demos precisamente. En este caso puntual, por ejemplo, me está diciendo que estos tipos de algoritmos se pueden utilizar en real time. Vamos a ver algunos demos y podemos ver que tiene varias de estas cosas para hacer detección de imágenes, clasificación de imagen, segmentación y muchos otros modelos que tú los puedes correr directamente desde tu dispositivo y como tiene una API para JavaScript, lo podrías correr desde JavaScript sin necesidad de ningún backend. Entonces, por ejemplo, veamos este. Entonces vamos a ver este de
Object Detection, en donde, si tú ves, yo puedo pasarle un input. ¿Qué es este input? Yo puedo pasarle directamente una cámara, y fíjate que esta es la cámara, mi webcam, que es diferente con la que grabo, pero pues fíjate que yo puedo pasarle objetos y él empieza a reconocerme esos objetos en real time. También me va a permitir hacer cosas como pasarle una imagen, así como lo que veíamos en Keras, que yo podía pasarle una imagen, pero recuerda que en Keras está corriendo desde el backend. Aquí podrías directamente correrlo desde el lado del navegador, con JavaScript, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, si detecta esto. Ahí está. Como que lo confunde a veces entre teléfono y control remoto. Pues al final es un control de Xbox. Pero veamos otra cosa, a ver qué tengo por acá. Por ejemplo, acá tengo como un pad mouse. No sé si lo reconozca. Por ejemplo, ahí como que no lo está reconociendo. Es más, a veces como que lo confunde con un teléfono. Vamos a ver este. Tengo un teclado numérico. Y lo confunde con un teléfono. Bien. Pero fíjate que en otro tipo de ocasiones, o sobre todo también aquí me dice con qué dataset fue entrenado. Aquí me dice el dataset con el cual fue entrenado. Me dice precisamente si yo puedo mejorar o preentrenarlo con algo que ellos van a lanzar que se llama el MediaPipe Studio para entrenar tus modelos. Y lo interesante es que, de nuevo, lo puedes correr on device. Y es decir, lo podrías correr desde JavaScript, desde tu framework favorito como Angular, React, Vue, y correrlo ahí en el browser sin necesidad de nube. Vamos a ver, por ejemplo, otro Image Classification. Aquí abajito me dice como qué es lo más probable que haya en esta imagen, ¿no? Entonces me dice que hay un jersey, ¿no? Que es como este tipo de hoodie con el que estoy pues vestido. Vamos a ver qué me dice en segmentation. Vamos a ver. Ahí, fíjense que me alcanza a segmentar. Y con esto y esto lo hace en tiempo real, en real time. O le puedo pasar una imagen y pues ver cuál es el segmento. Fíjense que acá también me dice esto, por ejemplo, para un algoritmo de detectar la profundidad. Vamos a ver acá. Interactive Segmentation. Vamos a ver de qué trata. Creo que aquí mismo yo le digo qué área quiero como segmentar. Y pues como que me va diciendo pues qué fue lo que encontró allí, ¿no? Entonces fíjate que acá te pinté esa área y pues como que estoy segmentando de esa forma. Este gesto me parece muy interesante. Vamos a ver cómo lo corre. Ahí está. Entonces fíjate, a ver, que por acá creo que está más abajito. Acá, fíjate que empieza a traquear solo mi mano, porque es un modelo pues para reconoción de gestos, y acá me dice que pues nada, pero si yo le hago hacia arriba me da un thumb up, que es como pues manito arriba. Si le hago manito abajo, vamos a ponerlo bien, abajo, thumb down. Si le hago, mira, por aquí están de por sí los emojis, entonces si le hago así como victory supuestamente, esto es como el puño, close fist, ahí dice. Como de rock and roll diría yo, pero ahí me lo pone como I love you. En fin, fíjate que yo puedo detectar cosas. No solo puedo, este modelo ya está para detectar gestos, pero aquí en este hand landmark me da la segmentación de la mano, de las dos manos. Entonces yo podría ya como reconocer mis propias posturas, por ejemplo, para un software de real time que traduzca el lenguaje de señas y saber realmente en qué posición, o también por ejemplo para un juego de piedra, papel o tijera. Entonces yo digo piedra, papel o tijera, algo así, no, piedra, papel, tijera, y yo puedo reconocer como el gesto y reaccionar a eso en real time. Y realmente fíjate que hay muchos otros. Acá está Face, no sé qué. También hay de clasificación de texto y corre en base a un modelo como BERT. Sin embargo, recuerda, otra vez, todo esto tú no lo vas a necesitar correr dentro de una nube, sino directamente lo corres con tu dispositivo. Entonces aquí puedes empezar a escribir y hacer clasificación de texto. Otro tipo de algoritmos que puedes correr on device es clasificación de texto. Y me dice, por ejemplo, el
reconocimiento del sentimiento. Por ejemplo, yo escribí aquí I love you y me dice que pues el sentimiento de esa oración es positiva, pero si yo escribo, vamos a ver si yo escribo I hate you, pues aquí ya me cambia y me dice como pues obviamente esto es negativo, yo te amo, yo te odio, o yo te quiero y pues yo te odio. Entonces me dice precisamente que yo puedo hacer clasificación de texto. Tienes que tener cuidado con esto porque estos modelos de texto están muy bien entrenados para el inglés, pero no están muy bien entrenados para el español. A ver, yo te quiero. A ver, déjame ver que está procesando, yo te quiero. Ahí me da como 90, ok, ahí estaría bien, y yo te odio. Vamos a ver. Y fíjate que acá sigue diciendo que es como positivo. Entonces solo te funcionaría para casos en inglés, aunque de nuevo van a abrir progresivamente para que tú puedas entrenar tus modelos y puedas precisamente desplegarlos, pero sin necesidad de una nube. También hay clasificación de audio. Por ejemplo, fíjate que en este momento yo puedo estar hablando y él puede empezar a detectar qué tipo de audio es. Por ejemplo, dice que yo estoy hablando, entonces me dice que tengo un speech, ¿no? Pero yo puedo gritar y él me reconoce pues que estoy gritando o que algo está en silencio. A ver, veamos si detecta el silencio. Ahí está. Entonces yo podría empezar a detectar en un audio en real time. Lo más interesante que me pareció esta API, aparte de que corre un device y pues que tiene una API para JavaScript, es que puede funcionar real time, pero también podría funcionar pues si tú le pasas el archivo de audio o la imagen. Entonces espero hacer mucho más demos con este tipo de SDK que tiene Google, que es MediaPipe, y hacer muchos más experimentos para correrlo desde el lado de JavaScript. También durante el evento hubo una sesión muy interesante en donde Google explica qué son los LLMs o los Large Language Model, que son estos algoritmos que están detrás de cosas, por ejemplo, ChatGPT, en el cual utilizan pues el algoritmo de GPT-3 o 4, etcétera. Y aquí pues Google nos dice acerca de qué es esto y cómo ellos están moviendo al respecto. Primero dan una declaración de lo que ellos consideran que es el prompt engineering, que pues es como la forma en la cual tú con lenguaje natural o con texto puedes guiar lo que quieres en el output de ese LLM. Ahora, tú lo puedes hacer directamente pues en estas aplicaciones con interfaz gráfica, pero realmente cuando lo aplicas a tus procesos y código, y metes este tipo de prompt dentro de pues tu proceso para manipular el LLM, precisamente es muy interesante lo que puedes lograr con ello. Entonces pues empiezan a hacer este tipo de introducción a este tipo de perfil y también nos muestran este Maker Studio, que es todavía esto no está en beta, pero sí hay un waitlist, es decir, toca como registrarse, todavía no está abierto al público, pero nos mostraron este estudio en el cual vamos o va a ser el lugar precisamente para prototipar todo lo que es con inteligencia artificial generativa. Recordemos que los LLMs precisamente son de esta clasificación porque al final están generando texto en base a un prompt, en base a, por ejemplo, compórtate como un tutor y haz esto o X, o yo te doy un contexto dada una base de datos vectorial, busco un contexto y te lo mando y entonces que me genere un texto a partir de ello. También puede ser para generación de imágenes, generación de video. Entonces están creando este estudio. Por ahora te voy a dejar el link si quieres unirte a este waitlist, pero pues esto no lo estuvieron mostrando. Y como por ejemplo aquí puedes empezar a hacer prototipo de tus chatbots, ¿no? Y cómo puedes empezar a exportarlos, prototipar prompts, etcétera. Aquí hubo un gran hincapié precisamente en cómo utilizar este tipo de modelos para chats que automáticamente generen respuestas al usuario con base a un contexto. Entonces tú podrías también hacer fine tuning, que el fine tuning básicamente es tener un modelo que ya tiene unos skills o pues un entrenamiento dado y tú lo entrenas en tu caso en particular. Entonces pues nos explicaban también aquí como con
unos slides como de un perrito, en donde decían que pues ese perrito ya tenía unos skills, sabía sentarse, sabía pararse, sabía dar vuelta, pero tú podías hacer fine tuning para enseñarle otra cosa en particular y no tener que enseñarle todo desde cero, sino simplemente agregarle algo más o agregarle ese tipo de conocimiento. A esta técnica se le conoce como fine tuning. Sin embargo, no es la única. Tú podrías por LLM y por prompts, a punta de prompts, pasarle un contexto de una base de datos vectorial para que nos dé esos resultados y construya o genere ese texto con base en un contexto muy específico y no que pues esté inventando. Entonces nos decían mucho acerca de esto. Nos decían precisamente que están empezando a abrir la API de Pulp. Pulp es como el modelo que se está utilizando para generar este texto y sería lo que está detrás como productos como BART, que BART es como la competencia de ChatGPT. Por ejemplo, el modelo que utiliza ChatGPT pues es GPT o GPT 3 o 4, el que tú elijas. Pero pues ¿qué utiliza BART por detrás? Pues utiliza Pulp, que es su modelo de inteligencia artificial para generar texto. Y nos dicen que va a estar libre pues para nosotros empezar a construir, pues libre entre comillas, porque al final pues ya nos dan una API, pero recuerda que eso tiene costo, tanto consumir la API de OpenAI como consumir la API de Pulp. Sin embargo es interesante porque entonces ya tenemos más opciones. Ahorita la opción más fuerte para consumir estos LLMs, o uno al menos tan bueno como el de GPT, es a través de OpenAI y su API. Pero ahora si Google también nos ofrece una API que está muy bien entrenada, pues también entonces tenemos más diversidad y tenemos más opciones para integrar este tipo de tecnologías a nuestros productos. Por ejemplo, también mencionaron que va a estar la API para embeddings. Embeddings es una técnica para tener un texto y convertirla en una matriz de vectores con muchas dimensiones en un espacio vectorial para hacer búsqueda semántica. Espero hacer un video mucho más pues profundo acerca de qué son las bases de datos vectoriales y los embeddings, que es una cosa súper fascinante para construir motores de búsqueda, para construir recomendadores, para construir clusters de datos, etc. Y ellos abrieron su API y esto es súper importante para que una base de datos vectorial funcione muy bien. Entonces me pareció interesante que ya podamos utilizarla. Ahora, en teoría ya se puede utilizar a través de la suite que tiene Google Cloud con Vertex AI, que Vertex es como la suite de inteligencia artificial de Google, pero pues están precisamente preparando este Maker Studio en donde también podríamos ya conectarnos como más fácil a este tipo de APIs. Sin embargo, si lo quieres probar ya, pues puedes ir a Vertex AI, ahorita te voy a mostrar un poco de ello, pero esto va a tender a cambiar porque pues están probando este Maker Studio. Desde aquí mismo se van a generar las llaves o las keys para que tú puedas utilizarlo a través de programación, a través de una API y generar tus sistemas de embeddings, tus sistemas de chat, etcétera, etcétera. Entonces, y literalmente de por sí esta librería ya está. Si tú vas y buscas en Python, en el gestor de paquetes que es pip, buscas Google Generate AI, pues vas a ver que ya puedes ingresar a Pulp para poder empezar a configurar tu API key. Lo único es que todavía no tienes la interfaz gráfica para generar esa API key, pero muy pronto, y también está dentro del waitlist. Es más, creo que unas zonas de Estados Unidos ya tienen acceso a esto, y pues así como abrieron BART como por países, esperemos tener acceso también a esto, o que también por parte del programa de Google Experts pues yo lo pueda tener un poquito más rápido y mostrarles algunas demostraciones. Entonces esto fue lo que vimos acerca de estas tecnologías. Sin embargo, te voy a mostrar cómo ahora a hoy podrías empezarlo a usar sin necesidad de tener ingreso a Maker Studio. Si tú vas a este momento a la página developersgenerativeai.google, vas a encontrar precisamente que se están generando estas herramientas. Acá tenemos Pulp API y vemos cómo nosotros podemos empezar a utilizar la API, y por ejemplo acá nos dan una referencia de cómo utilizar Pulp a través de Vertex AI, que es como la suite que ellos tienen. Sin embargo, esta es la suite que no se llama Maker Studio, me equivoqué, se llama Maker Suite, en donde es esta interfaz en donde vamos a disponer de las APIs y como una UI mucho más interesante para gestionar todo lo que es AI generativa. Bien, imágenes, texto, etcétera. Por ejemplo, aquí me sale el joint
al de waitlist para poder acceder, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me dice pues que yo ya estoy aquí en esa lista de espera, pues que tengo que esperar básicamente a que me den acceso a Maker Suite. Pero de nuevo, ¿cómo yo podría utilizarlo? ¿Cómo yo podría empezar a utilizar al menos algo de Palm API a través de Vertex AI? Sería la solución en este momento. Entonces aquí me dice que ya puedo ingresar a este tipo de inteligencias artificiales o LLMs y puedo ir hasta la consola. Entonces voy a ir a la consola de mi Google Cloud. Normalmente si tienes una cuenta en Gmail y te habilitas como desarrollador, ya lo tienes. Entonces por aquí vamos a ver si ingresamos rápido. También puedes buscar por acá Vertex AI. Ahí está. Y vamos a ver, precisamente aquí tienes como una guía para empezar a habilitar APIs, etcétera. Por ejemplo, esta que es Generative AI es la que como que se va a lanzar en una sola aplicación, que es esta que está aquí, Maker Suite. Sin embargo, ahorita ya podemos acceder a algo de ello, ¿no? Tenemos un overview, por ejemplo, para generar lenguaje y speech. Entonces vamos a, por ejemplo, irnos a language. Y por ejemplo aquí vemos como una suite para empezar a probar prompts, por ejemplo para chat, para acceso a información, para generar resúmenes, etc. Si yo le abro acá, le hago open, fíjate que aquí tengo una forma de hacer prompts que es más sofisticada de la que normalmente vemos en blogs y tweaks y bueno, muchas cosas de allí. Entonces tengo un contexto, tengo un shot de ejemplos para decirle a la IA más o menos como un usuario y cómo la IA debería contestar. Hasta le puedo nutrir ya un historial para continuar la conversación. Y fíjate que aquí yo escojo el modelo y aquí este modelo ya es el de Palm, que sería pues el que utiliza BART por detrás. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo pasarle este prompt a nivel de código y empezar a hacer pues mis propios chatbots con inteligencia artificial. Por ejemplo, acá también tengo la vista, me da un código en Python, en donde por ejemplo aquí con base como a este refinamiento que dice aquí de prompt, pues y con la temperatura y con los parámetros, pues yo ya puedo exportar el código y empezarlo a utilizar y por ejemplo poner esto en una API conectado a mi sistema y empezar a contestar un servicio de soporte al cliente, generar autorrespuestas, etc. Entonces tú vas generando ya estos estudios o estos prompts desde esta suite. Sin embargo, recuerda, ahorita lo puedes ingresar por Vertex AI, pero futuramente esto se va a mover a la nueva aplicación que todavía estamos en espera o que se está construyendo, que se llama Maker Suite, en donde va a ser más fácil hacer básicamente crear y conectarnos a los algoritmos y modelos generativos que ofrece Google. No solo en texto, sino en imágenes, en speech, es decir, en audio, etc. Y pues a través de APIs conectarlo a nuestros sistemas. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme ver por ejemplo, el de resumen. Entonces fíjate que acá tenemos un prompt inicial, un contexto de una conversación de un cliente, por ejemplo, y me dice que si la respuesta la quiero en Markdown o no. Y acá tengo también, fíjate que están utilizando Palm para hacer pues el resumen. Y veamos, acá, bueno, aquí fíjate que está estructurado, acá está un poco más libre, yo lo puedo salvar, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, ver cómo genera ya la respuesta. Vamos a ver si él está. Fíjate que acá me generó un resumen de la conversación. Entonces recuerda, prompt engineering no es solo preguntarle a un chat, no es solo generar imágenes, que sí es parte de ello, porque pues al final es la forma de guiar un LLM, pero si tú ya lo haces y lo unes a tus habilidades de código, entonces, por ejemplo, tú podrías pasarle todo el historial de una conversación de soporte y en vez de que una persona tenga que leerse todo el historial, pues estás generando un resumen más claro de lo que pues esa persona va a encontrar y pues ahorrar tiempo en soporte o directamente hacer que de acuerdo a las respuestas o a las preguntas que nos envía un estudiante o un usuario, pues estoy generando una respuesta. Y hay muchas técnicas, por ejemplo, no sé si por acá, voy a darle cancel. Bueno, no, sí, ahí ya está.
por acá, como bueno, vale, continúo. No sé si por aquí ya esté la forma de hacer embeddings. Creo que por acá clasificación, extracción, writing, ideation. Bueno, por aquí falta, pero una de las que, como te digo, me interesa es hacer embeddings. Porque al final, bueno, y acá tiene una sección de tuning. Tuning es precisamente hacer fine tuning de varios modelos. Y entrenarlos, coger un modelo que ya funciona y entrenarlos con algo más de tus habilidades. Y todo esto lo puedes hacer como desde la suite de Google Cloud. Y esperamos a ver cómo nos habilitan Maker Suite para poder utilizarlo como de forma más práctica, o pues lo que está construyendo y proponiendo Google desde esa área. Y estas fueron las novedades que vi acerca de inteligencia artificial, o al menos las que más me parecieron interesantes desde mi perspectiva, en lo cual resumo utilizar Keras como framework para manipular y hacer machine learning de forma más sencilla, MediaPyre para utilizar y correr estos algoritmos on device y correrlos directamente en el browser con JavaScript, y pues todo lo que está haciendo Google para liberar esto dentro de su plataforma Google Cloud, incluido este prototipo que tienen de Maker Suite, para entrenar, hacer prompts, hacer ingeniería de prompts. Nos dan una API para nosotros inyectar contexto, bueno, hacer toda la manipulación y utilizar LLMs para generar textos, interfaces, motores de búsqueda, etc. Entonces voy a estar también empezando a subir contenido respecto a sobre todo uno de los que quiero subir, espero muy pronto, es acerca de cómo funcionan los embeddings y las bases de datos vectoriales, porque es muy interesante ese aspecto y cómo lo podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones en el día a día. Así que no siendo más, recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima.